Él es padre soltero, vive con su hijo de 8 años, y luego descubre que el niño no es su hijo biológico. Imagina descubrir que el hijo que has criado, amado y por el que has sacrificado todo no lleva tu sangre. Hugo, un padre soltero de un pueblo soleado de Andalucía, enfrenta una verdad desgarradora: su difunta esposa lo traicionó, y su pequeño Mateo es hijo de otro hombre. Pero cuando un extraño del pasado suplica la ayuda de Mateo para sobrevivir, Hugo debe tomar una decisión imposible, entre la rabia y el amor, la verdad y la familia. ¿Protegerá a su hijo o arriesgará perderlo para siempre? Quédate con nosotros para descubrir una historia de dolor, valentía y el lazo inquebrantable de un padre. En un pequeño pueblo costero de Andalucía, donde las olas del Mediterráneo susurran historias de amor y pérdida, vivía Hugo Ramírez, un hombre de 38 años con el rostro curtido por el sol y el alma marcada por la vida. Hugo era un carpintero de oficio, conocido en el pueblo por su habilidad para transformar madera en muebles que parecían contar historias propias. Pero más allá de su talento, Hugo era conocido por ser un padre devoto. Su hijo, Mateo, de 8 años, era el centro de su universo. Mateo tenía los ojos brillantes y una risa que iluminaba cualquier habitación. Cada mañana, Hugo lo llevaba a la escuela en su vieja bicicleta, con Mateo sentado en el portaequipajes, cantando canciones populares andaluzas mientras el viento les revolvía el cabello. La vida no era fácil para Hugo, pero cada sonrisa de Mateo valía más que cualquier tesoro. Hace 5 años, la vida de Hugo cambió para siempre. Su esposa, Sofía, una mujer de belleza radiante y espíritu libre, murió en un trágico accidente de coche en la carretera que conecta el pueblo con Málaga. El dolor de su pérdida fue devastador, pero Hugo encontró consuelo en criar a Mateo, el último regalo que Sofía le dejó. O al menos, eso creía. La sombra de la duda. Todo comenzó una tarde de verano, cuando Hugo recibió un correo electrónico inesperado. Era de un laboratorio genético en Sevilla, ofreciendo pruebas de ADN a bajo costo como parte de una campaña promocional. Hugo no le dio importancia al principio, pero algo en su interior lo impulsó a aceptar. Quizás fue la curiosidad, o tal vez un presentimiento que no podía explicar. Decidió enviar una muestra de su saliva y la de Mateo, pensando que sería una experiencia divertida para compartir con su hijo. Cuando los resultados llegaron semanas después, Hugo abrió el sobre con una mezcla de emoción y nerviosismo. Pero lo que leyó lo dejó sin aliento. Las palabras en el informe eran claras: no hay coincidencia genética. Hugo Ramírez no es el padre biológico de Mateo Ramírez. El mundo de Hugo se derrumbó. Durante días, no pudo dormir. Las preguntas lo atormentaban. ¿Cómo era posible? ¿Sofía lo había engañado? Recordó cada momento de su matrimonio, las risas, los bailes bajo la luna, las promesas de amor eterno. Pero también recordó las veces que Sofía llegaba tarde a casa, sus excusas vagas, sus viajes a Málaga para visitar a una amiga. Las piezas comenzaban a encajar, y cada una era como un puñal en su corazón. La verdad oculta. Hugo decidió investigar. No podía soportar la idea de que Sofía, la mujer que había amado con todo su ser, hubiera guardado un secreto tan devastador. Revisó los viejos diarios de Sofía, guardados en una caja en el ático. Entre páginas llenas de poemas y recuerdos, encontró una carta escrita a mano, fechada un año antes del nacimiento de Mateo. La carta no estaba dirigida a él. Querido Javier. No sé cómo decirte esto, pero estoy embarazada. No puedo seguir viéndote. Hugo no debe saberlo nunca. Lo amo, y este niño será nuestro, aunque no lleve su sangre. Por favor, no me busques más. Sofía. El nombre Javier era como un eco del pasado. Javier Morales, un amigo de la infancia de Sofía, había sido un invitado frecuente en las cenas de la pareja antes de que, de repente, desapareciera de sus vidas. Hugo sintió una furia ardiente crecer en su pecho. No solo Sofía lo había traicionado, sino que había tejido una mentira que lo había convertido en un padre ilusorio durante 8 años. Decidió buscar a Javier. Tras unas llamadas y un viaje a Málaga, lo encontró trabajando como mecánico en un taller. Javier era un hombre de mirada cansada, con arrugas prematuras marcando su rostro. Cuando Hugo lo confrontó, Javier no negó nada. Admitió que había tenido una aventura con Sofía, pero aseguró que no sabía nada de Mateo hasta ese momento. Sofía me dijo que el niño era de Hugo, murmuró, evitando la mirada de Hugo. Me pidió que me alejara, y lo hice. La lucha interna. Hugo regresó al pueblo con el corazón hecho pedazos. La verdad era un veneno que lo consumía. Cada vez que miraba a Mateo, veía los rasgos de Javier,
los mismos ojos oscuros, la misma forma de sonreír. Pero también veía al niño que había criado, al que había consolado en las noches de tormenta, al que había enseñado a montar en bicicleta. Mateo no era solo un recordatorio de la traición de Sofía, era su hijo, en cada sentido que importaba. El pueblo comenzó a murmurar. Alguien había visto a Hugo discutiendo con Javier en Málaga, y los rumores se extendieron como el fuego. Hugo no es el padre de Mateo, susurraban en el mercado. Pobre hombre, criar al hijo de otro. Las miradas de lástima y los comentarios maliciosos lo seguían a todas partes. Una noche, en la taberna del pueblo, un vecino borracho se burló de él. ¿Qué se siente ser el cornudo del pueblo, Hugo? La rabia lo cegó, y Hugo estuvo a punto de golpear al hombre, pero se contuvo. No quería que Mateo lo viera como un hombre violento. Un giro inesperado. Una mañana, mientras Hugo preparaba el desayuno, Mateo entró en la cocina con una carta arrugada en la mano. Papá, encontré esto en el desván. Dice que eres el mejor papá del mundo. Era una nota que Mateo había escrito en la escuela el año anterior, llena de dibujos torpes y palabras sinceras. Hugo sintió un nudo en la garganta. En ese momento, supo que no podía permitir que la verdad destruyera el vínculo que tenían. Pero el destino tenía otros planes. Una semana después, una mujer desconocida llegó al pueblo. Se presentó como Clara, la hermana de Javier. Con voz temblorosa, le contó a Hugo que Javier estaba gravemente enfermo y necesitaba un trasplante de médula ósea. Clara había descubierto que Mateo era el hijo biológico de Javier y podría ser un donante compatible. No quiero quitártelo, dijo Clara, con lágrimas en los ojos. Solo quiero salvar a mi hermano. Hugo sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Ahora, no solo tenía que enfrentar la traición de Sofía y la verdad sobre Mateo, sino también una decisión que podría cambiar sus vidas para siempre. ¿Permitiría que Mateo se sometiera a las pruebas? ¿Qué significaría eso para su relación? Y, sobre todo, ¿podría seguir siendo el padre de Mateo, sabiendo que otro hombre podría reclamarlo? Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Hugo tomó a Mateo de la mano y caminó hacia la playa. No sabía qué hacer, pero sí sabía una cosa: su amor por Mateo era más grande que cualquier verdad, cualquier traición. Y por ese amor, estaba dispuesto a luchar. La tormenta interior. El aire salado del Mediterráneo llenaba los pulmones de Hugo mientras caminaba por la playa con Mateo a su lado. Las olas rompían suavemente contra la orilla, pero en su interior, Hugo sentía una tormenta rugiendo. La revelación de Clara, la hermana de Javier, lo había dejado en un estado de parálisis emocional. ¿Permitir que Mateo se sometiera a pruebas para salvar a Javier? La sola idea lo llenaba de rabia y miedo. Javier, el hombre que había destruido su confianza en Sofía, ahora tenía el poder de irrumpir en su vida una vez más. Pero lo que más lo atormentaba era la posibilidad de que Mateo descubriera la verdad. Mateo, ajeno a la tormenta que consumía a su padre, corría hacia las olas, riendo mientras el agua salpicaba sus pies. «Papá, mira qué grande es esta concha», exclamó, sosteniendo un tesoro marino con orgullo. Hugo sonrió débilmente, pero su mente estaba en otra parte. ¿Cómo podía mirar a su hijo, al niño que había criado con tanto amor, y decidir si debía involucrarlo en algo que podría cambiarlo todo? Esa noche, en la pequeña casa de piedra que compartían, Hugo no pudo dormir. Sentado en la cocina, con una taza de café frío entre las manos, revisó la carta de Clara una y otra vez. Decía que Javier tenía leucemia y que, sin un trasplante, sus días estaban contados. Clara había suplicado con lágrimas en los ojos: Mateo podría ser su única esperanza. Pero Hugo no podía evitar preguntarse: ¿y qué pasa con mi esperanza? ¿Qué pasa con la vida que he construido con mi hijo? La confrontation. Al día siguiente, Hugo tomó una decisión. No podía ignorar la situación, pero tampoco podía enfrentarla solo. Llamó a Clara y acordaron reunirse en una cafetería en el centro del pueblo. Cuando llegó, Clara estaba sentada en una mesa apartada, con un sobre en las manos. Su rostro estaba pálido, y sus ojos reflejaban una mezcla de desesperación y culpa. «Gracias por venir, Hugo», dijo Clara, con voz temblorosa. «Sé que esto es mucho pedir, pero Javier no tiene mucho tiempo». Hugo apretó los puños bajo la mesa. «¿Por qué ahora, Clara? ¿Por qué después de tantos años?» Javier sabía de Sofía, sabía de Mateo, y nunca hizo nada. Y ahora espera que yo ponga a mi hijo en riesgo por él. Clara bajó la mirada. No lo sabía, Hugo. Javier me lo confesó todo cuando cayó enfermo.
Me dijo que amaba a Sofía, pero que ella lo dejó para proteger su vida contigo. Nunca quiso hacerte daño. Proteger mi vida. Hugo soltó una risa amarga. Sofia me minció. Javier me traicionó. Y ahora tú me pides que olvide todo eso y ayude al hombre que destruyó mi mundo. ¿Cómo puedes esperar que haga eso? Clara deslizó el sobre hacia él. Esto es para Mateo, dijo. Es una carta de Javier. No te pido que la leas ahora, pero quizás algún día quieras dársela. Él merece saber quién es su padre. Hugo tomó el sobre, pero no lo abrió. Lo guardó en el bolsillo de su chaqueta, sintiendo su peso como una losa. ¿Y qué pasa si digo que no? ¿Qué pasa si no quiero que Mateo tenga nada que ver con Javier? Clara lo miró con tristeza. Eso depende de ti, Hugo. Pero piensa en Mateo. Si algún día descubre que pudo haber salvado una vida y no lo hizo, ¿cómo crees que se sentirá? Esas palabras se clavaron en el corazón de Hugo. No era solo sobre él o Javier, era sobre Mateo, sobre el hombre en que se convertiría. Pero la idea de dejar que Javier entrara en sus vidas, aunque fuera de esta manera, lo llenaba de una furia que apenas podía controlar. El peso de la comunidad. El pueblo, como siempre, no tardó en enterarse de la visita de Clara. Los rumores se intensificaron, y las miradas de compasión se convirtieron en juicios. En la panadería, doña Carmen, la anciana que siempre tenía una opinión sobre todo, comentó en voz alta: «Pobre Hugo, criando al hijo de otro y ahora teniendo que salvarle la vida al amante de su esposa. ¡Qué vergüenza!». Hugo, que estaba comprando pan, sintió la sangre subirle a la cabeza, pero se contuvo por Mateo, que jugaba con una pelota fuera de la tienda. Sin embargo, la gota que colmó el vaso llegó cuando el director de la escuela llamó a Hugo para una reunión. «Señor Ramírez», dijo el director, con tono grave, «hemos oído rumores sobre la situación de Mateo. Algunos padres están preocupados. No queremos que esto afecte al niño, pero quizás sería mejor si aclaramos las cosas». Hugo salió de la reunión temblando de rabia. El pueblo, que una vez lo había acogido como a uno de los suyos, ahora lo juzgaba. Sentía que cada paso que daba estaba bajo un microscopio, y que su amor por Mateo estaba siendo cuestionado. Esa noche, mientras Mateo dormía, Hugo se sentó en el porche y lloró en silencio. No por Sofía, no por Javier, sino por la injusticia de un mundo que parecía decidido a arrancarle lo único que le daba sentido a su vida. Un momento de claridad. A la mañana siguiente, Hugo llevó a Mateo a la plaza del pueblo, donde los domingos se celebraba un pequeño mercado. Mientras Mateo correteaba entre los puestos, Hugo se encontró con don Rafael, el viejo carpintero que le había enseñado el oficio cuando era joven. Rafael, con su rostro lleno de arrugas y su voz serena, lo miró a los ojos y le dijo: «Hugo, el amor no se mide en sangre. Se mide en las noches que pasaste despierto cuidando a ese niño, en las veces que lo hiciste reír cuando el mundo te aplastaba. Nadie puede quitarte eso, ni Javier, ni el pueblo, ni nadie». Esas palabras fueron como un faro en la tormenta. Hugo se dio cuenta de que, aunque la verdad sobre Mateo lo había herido profundamente, no cambiaba quién era él como padre. Pero la decisión sobre el trasplante seguía pesando sobre sus hombros. No podía ignorar el hecho de que Mateo podría salvar una vida, pero tampoco podía soportar la idea de que Javier, el hombre que había traicionado su confianza, tuviera algún tipo de vínculo con su hijo. Esa tarde, Hugo tomó una decisión. Llamó a Clara y le dijo que permitiría que Mateo se sometiera a las pruebas, pero con una condición: Javier nunca contactaría a Mateo sin su permiso. «No quiero que mi hijo crezca con la sombra de un hombre que no estuvo ahí para él», dijo Hugo. Clara asintió, agradecida, pero Hugo sabía que esto era solo el comienzo de una nueva batalla. Mientras el sol se ponía sobre el horizonte, Hugo miró a Mateo jugando en el patio, con la carta de Javier aún guardada en su chaqueta. No sabía si algún día se la daría, pero por ahora, eligió proteger el mundo que había construido con su hijo. El camino por delante sería difícil, pero Hugo estaba dispuesto a enfrentarlo, porque su amor por Mateo era más fuerte que cualquier verdad, cualquier traición, cualquier rumor. La prueba de fuego. El día de las pruebas médicas amaneció con un cielo gris que parecía reflejar el estado de ánimo de Hugo. Había pasado la noche en vela, mirando a Mateo dormir, con el corazón dividido entre el amor inquebrantable por su hijo y la furia que aún ardía contra Javier. La decisión de permitir que Mateo se sometiera a las pruebas para determinar si era un donante compatible para Javier había sido la más difícil de su vida. Pero, como siempre, Hugo puso a Mateo por encima de todo. Si su hijo podía salvar una vida, incluso la de un hombre que lo había herido tan profundamente,
Hugo quería enseñarle que la bondad era más poderosa que el rencor. En el hospital de Málaga, Hugo sostenía la mano de Mateo mientras una enfermera, con una sonrisa amable, explicaba el procedimiento. «Solo será un pequeño pinchazo». «Pequeño», dijo, guiñándole un ojo a Mateo. El niño, valiente como siempre, asintió, aunque sus ojos buscaban a Hugo en busca de seguridad. «No te preocupes. Papá está aquí», murmuró Hugo, apretando su mano con fuerza. Pero en su interior, sentía que estaba perdiendo el control de su mundo. Clara estaba en la sala de espera, con las manos entrelazadas y la mirada perdida. Cuando Hugo salió con Mateo tras las pruebas, ella se acercó, agradecida. «No sabes cuánto significa esto», dijo, con lágrimas contenidas. Hugo solo asintió, incapaz de encontrar palabras. La verdad era que no lo hacía por ella, ni por Javier. Lo hacía por Mateo, por el hombre en que se convertiría. La traición del pueblo. De vuelta en el pueblo, la noticia de las pruebas se extendió como pólvora. Lo que Hugo había esperado que fuera un acto privado se convirtió en el centro de los chismes. En la iglesia, durante la misa del domingo, sintió las miradas de los vecinos clavadas en él y en Mateo. Algunos susurraban con compasión, pero otros no ocultaban su desprecio. «Qué hombre tan débil», dijo un comerciante en el mercado, lo suficientemente alto como para que Hugo lo oyera. «Dejar que el hijo de otro le salve la vida al amante de su mujer. No tiene orgullo». La rabia que Hugo había contenido durante semanas explotó. Esa tarde, en la plaza del pueblo, confrontó al comerciante frente a todos. «Basta», gritó, con la voz quebrada por la emoción. «¿Creen que saben lo que es ser padre? ¿Creen que saben lo que es amar a alguien más que a ti mismo? Mateo es mi hijo, no porque lleve mi sangre, sino porque lo he criado, lo he protegido, lo he amado cada día de su vida. Y ninguno de ustedes tiene derecho a juzgarme». El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunos vecinos bajaron la mirada, avergonzados, mientras otros se alejaron murmurando. Pero para Hugo, no fue una victoria. Fue un recordatorio de que el pueblo que una vez había sido su hogar ahora lo veía como un extraño. La verdad al descubierto. Días después, los resultados de las pruebas llegaron. Mateo era compatible. Hugo sintió una mezcla de alivio y terror. Alivio porque su hijo podría ayudar a alguien, pero terror porque esto significaba que Javier, el hombre que había destrozado su confianza, estaría más presente en sus vidas. Clara insistió en que Javier quería conocer a Mateo, no para reclamarlo como hijo, sino para agradecerle. Hugo se negó rotundamente. «No permitiré que ese hombre se acerque a mi hijo», dijo, con una firmeza que no admitía discusión. Pero el destino, como siempre, tenía otros planes. Una tarde, mientras Hugo trabajaba en su taller, Mateo entró corriendo, con el rostro pálido. «Papá, hay un hombre en la playa. Dice que me conoce, que es mi papá». Las palabras golpearon a Hugo como un martillo. Dejó caer el martillo que tenía en la mano y corrió hacia la playa, con el corazón latiendo desbocado. Allí, bajo el sol abrasador, estaba Javier, más delgado y pálido de lo que Hugo recordaba, sentado en una roca junto a Mateo. El niño lo miraba con curiosidad, mientras Javier hablaba con voz débil. Hugo se interpuso entre ellos, con los puños apretados. «¿Qué haces aquí?», rugió. «¿No te dije que te mantuvieras alejado?». Javier levantó las manos, tembloroso. «No quiero causar problemas, Hugo. Solo quería verlo una vez. No le dije quién soy, solo que era un amigo de Sofía. Por favor, no te enojes con él». Mateo confundido, miró a Hugo. «¿Por qué estás tan enojado, papá? Él dijo que mamá lo quería mucho». Esas palabras fueron como una puñalada. Hugo sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. No podía culpar a Mateo, pero la presencia de Javier era una violación de todo lo que había intentado proteger. El acto de amor. Esa noche, Hugo tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Sentó a Mateo en el sofá y, con lágrimas en los ojos, le habló con una honestidad que nunca había imaginado posible. «Mateo, tú eres mi hijo. Siempre lo serás. Pero hay algo que debes saber. El hombre de la playa, Javier, conoció a tu mamá hace mucho tiempo. Y él es parte de tu historia. No porque te haya criado, sino porque te dio la vida. Pero yo soy tu papá, porque te amo más que a nada en este mundo». Mateo, con sus ojos grandes y llenos de preguntas, abrazó a Hugo. «Tú eres mi papá», dijo con firmeza. «No quiero otro».
Esas palabras fueron un bálsamo para el alma de Hugo, pero también un recordatorio de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. Días después, Hugo permitió que Mateo donara médula ósea para salvar a Javier. Fue un acto de amor, no por Javier, sino por Mateo, para enseñarle que incluso en el dolor, la bondad puede prevalecer. La operación fue un éxito, y Javier, agradecido, prometió mantenerse alejado, respetando el deseo de Hugo. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, el pueblo comenzó a olvidar los rumores. Algunos vecinos, conmovidos por la valentía de Hugo, se acercaron para disculparse. Doña Carmen, la anciana de la panadería, le llevó un pastel de almendras como ofrenda de paz. «Eres un hombre de verdad, Hugo», dijo. «No muchos habrían hecho lo que tú hiciste». Hugo y Mateo volvieron a su rutina, pedaleando juntos hacia la escuela, riendo bajo el sol andaluz. La carta de Javier seguía guardada en un cajón, sin abrir. Quizás algún día Mateo querría leerla, pero por ahora, Hugo sabía que lo único que importaba era el amor que los unía. Mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, Hugo miró a Mateo corriendo por la playa, libre y feliz. Y supo, con una certeza que calmaba su alma, que había elegido el camino correcto. Porque ser padre no se trata de la sangre, sino del corazón.